con Mercedes Briones, que es restauradora, ha sido en su trayectoria profesional en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Mercedes Briones lleva un par de días con un proceso gripal, está un poco afónica. Desde aquí pedimos disculpas, ya le he dicho que no pasa nada, que hable lo que pueda, lo menos posible. Si le da un poco de tos, pues bueno, vamos a ver cómo salimos adelante, no pasa nada. Y Mercedes es el claro ejemplo de dónde venimos, ¿no? Toda una trayectoria, se acaba de jubilar recientemente, toda una trayectoria dedicada a la profesión, una trayectoria donde había poca bibliografía, donde la bibliografía que había era toda dedicada a tintas o archivos o a desastres o a encuadernaciones, ¿no? Tratamientos con mucho equipo. Y Mercedes, pues, es de las pioneras, las que abre camino como en la restauración de museos, ¿no? De obra gráfica en museos. Pues nada, ¿qué voy a decir? Toda una trayectoria que nos va a contar ahora, que estoy muy agradecida que esté con nosotros. Y bueno, es la primera vez, no por falta de ganas, que quiero invitar siempre en las ponencias a ponerle broche a una trayectoria personal, porque al final de todas nuestras acciones lo que queda es eso, ¿no? Es un trabajo de muchas horas, de mucho estudio, de intentar mejorar, y Mercedes es un claro ejemplo de que sacó adelante el museo sola, con los pocos recursos que teníamos, con la poca bibliografía que había, intercambiando, y bueno, pues es un ejemplo de muchas compañeras que se han ido jubilando, que se están jubilando ahora, y bueno, pues desde aquí agradecerles a todas toda esa trayectoria, esa semilla que sembraron para estos nuevos colectivos. Nada más, Mercedes, que espero que puedas hacerlo tranquilamente y no te preocupes. Eh, Buenos días a todos. Muchísimas gracias, Emma, por eh, querer que participase en estas jornadas. Voy a ser breve porque, como ya veis, no puedo hablar mucho y espero que no me dé la tos. Voy a compartir un PowerPoint con vosotros. Bueno, como ya ha dicho Emma, llevo trabajando en el Museo de Bellas Artes de Bilbao 38 años, ocupándome de la restauración de papel. Y bueno, pues he tenido todo tipo de problemas. Las he tenido que solucionar sola, como ha dicho Emma. Siempre me he puesto en contacto con algún colega, pues para intentar compartir los problemas y bueno, ha sido importante poder compartir, a pesar de estar lejos, de estar en Bilbao, tener gente de Madrid, con quien poder hablar y compartir todas estas problemas. La colección del Museo de Bellas Artes, de papel, la obra de papel ahora mismo son 15.000 obras, es muy importante, eh, antiguo y contemporáneo, siendo más amplia la colección de arte contemporáneo. Ahora mismo se está ampliando la colección de papel con todo un fondo de diseño nuevo que está entrando y bueno, como veis es más o menos un 60% de la colección del museo es obra de papel. Eh, Diferentes técnicas, soporte, cartón, papel. Y bueno, os voy a pasar unas obras para que veáis. La anterior, vuelvo a la anterior, que es un dibujo de sepia de Bringas, Francisco Bringas, del siglo XIX. Y bueno, todos estos, de alguna todas las obras que os voy a presentar ahora, de alguna forma o de otra, han tenido alguna intervención acosa, bien para eliminación de deformaciones, eliminación de adhesivos. Sobre todo me he encontrado con que la mayoría de las obras tenían papel craft que estaba oxidando el soporte original. Este es el dibujo de Bringas. Solo os voy a pasar imágenes ya de las obras intervenidas. No voy a poner antes y después porque pues, me parece que es aburrir al personal. Esto es un dibujo a lápiz de Carlos de Aes, también del 19, y lo mismo, pues también intervenciones de eliminación de deformaciones y adhesivos.
Bueno, cuando entré en el museo me dediqué más que nada a la conservación preventiva y lo que hice fue intentar eliminar enmarcados antiguos con materiales muy ácidos que estaban perjudicando el soporte original, sobre todo cartones de cartón rizado, que era lo que habitualmente era lo que se ponía a la hora de enmarcar. Y luego, bueno, pues passepartouts muy ácidos también que dejaban huella en el soporte. Bueno, la anterior no os he dicho, pero bueno, ya habéis leído que es una acuarela de Zamacois, también del siglo XIX, y también, bueno, pues hice tratamiento de conservación. Creo recordar que hace 20 años. Otra acuarela de Guinea, también del siglo XIX, y bueno, yo creo que en esta sí que podéis ver un poco en los bordes el resto de restos que queda del antiguo enmarcado de un passepartout antiguo, que era el que tenía, y bueno, queda algún resto se eliminaron alguna mancha de adhesivo que no se pudo eliminar. Perdonad. Ahora os presento también, tenemos una colección muy importante de arte oriental, sobre todo del 19, y esto es un anónimo japonés que es un dibujo a tinta y tenía pues muchísimos soportes por el reverso. Y bueno, se eliminaron también todos estos soportes. Una litografía de Cézanne, donde veis también pues el montaje también antiguo, quedan marcas del montaje y se sustituyeron todos por passepartouts de conservación, materiales neutros. Y esto es un cartón de Picasso, cera, pastel y carboncillo, que tenía por el reverso, tenía muchas cintas de papel craft. Os muestro aquí el reverso y bueno, queda algún resto todavía, pero se eliminaron todos. Os muestro todo esto porque de alguna forma ha intervenido el agua para eliminar todos estos adhesivos o cintas que tenían en el reverso y en montajes anteriores. Un pastel de losada que también tenía deformaciones y las deformaciones las eliminé pues con una humectación puntual en las zonas de las deformaciones y secantes y bueno, peso y resultado, como veis, creo que es bastante satisfactorio. Un Watts de Arrue que con el mismo problema también de formaciones y el proceso fue el mismo, humectación localizada y eliminación de deformaciones mediante peso controlado. Dibujo a grafito de Vázquez Díaz. Os muestro todas estas diapositivas para que veáis un poco cómo se compone la colección de obra de papel del museo. Lo mismo, tenía deformaciones y tenía también adhesivos por el reverso. Es un grafito, a mí me parece fantástico y está hecho en 1920. Una obra de Leyer del siglo XX que también, pues el mismo problema que los anteriores, tiene watts y lápiz y también tenía montaje no tenía montaje de conservación, tenía un montaje con materiales muy ácidos que estaban perjudicando la obra. Entonces lo que hice fue eliminar todos estos materiales y hacer un montaje de conservación adecuado. Una obra de Alberto Sánchez de gran formato. Eh, Como veis, mide 152 por 3 metros. Está compuesto de varios soportes y tiene una restauración anterior que se ha respetado porque probablemente fue hecha por el propio artista, ya que la obra, pues al estar compuesta por 4 tiras de papel craft, creemos que las había adherido él mismo. Entonces, bueno, el problema que tenía era que todas estas adhesiones de la composición del papel del gran formato
se estaban desprendiendo. Entonces, bueno, las adherí con metilcelulosa, había deformaciones y se eliminaron también mediante peso. Un detalle de las uniones del papel de la obra de Alberto Sánchez es un watch, no sé si lo he dicho, pero es watch, tienen algunas zonas grafito también y tenía muchas deformaciones sobre todo en los bordes. Se hizo también un montaje de conservación. Pues luego una obra de Mario Merch, que es un acrílico sobre papel, y el problema son las deformaciones, no se pudieron eliminar todas porque pues, por la ejecución de la obra del propio acrílico había hecho deformaciones, se eliminaron las que pudieron, las que se pudieron y bueno, en el reverso también había cintas adhesivas que se quitaron. Bueno, ahora os voy a presentar una obra obra de papel también de gran formato de Imendor, que la presentó Virginia Uriarte, que ha tenido una ponencia anterior. Creo que la presentó en Reempapelamos 2. Y bueno, para mí es importante presentaros esta obra porque fue un reto. La tenía que presentar por un patrocinio que había en el museo y estuve 2 meses haciendo pruebas y no llegaba a ninguna conclusión ni llegaba a ningún tratamiento que me gustase. El problema era, bueno, es una tirada, es un linóleo, que no sé si os he contado, hubo 6 y la tirada es el quinto. Y bueno, yo me puse en contacto con otras instituciones para ver si tenían ese problema. Todos tenían el mismo problema que yo, que había un cuarteado de la pintura, pero se había atrevido a hacer nada y bueno, nadie me pudo solucionar el problema que tenía, que era cómo fijar la capa pictórica. Me intenté poner en contacto con el galerista del artista y para ver si podían hablar con él y justo en ese momento se murió el artista, desgraciadamente, o sea que no pudimos hacer nada. En este trabajo colaboró María Uriarte, por eso lo presentó ella en Reempapelamos 2. Aquí hay 2 tipos de pintura. Bueno, este es Imendor ejecutando el linóleo. Una base rosa con una capa fina que es soluble al alcohol y otra que comprendía todos los distintos colores, que era muy gruesa y quebradiza, que era la que se nos estaba desprendiendo y era soluble al agua. No encontrábamos, había que encontrar un adhesivo. Este es el Imendor para que veáis la obra completo. Fue esta ya es después de su tratamiento. A ver, perdón. El problema, bueno, como os he dicho antes, había que encontrar un adhesivo capaz de humectar la capa pictórica, dando la flexibilidad para evitar que se rompiera en el proceso de sentado y encontrar una metodología correcta para la aplicación sin alterar las características físicas de la obra. Pues después de muchas pruebas, llegamos a la conclusión que con la humectación del reverso con agua y con un papel secante era lo más factible. Como veis, aquí tenemos la obra, aquí estamos humectando el secante en la figura número 2. Se pone el secante debajo de la obra y luego fijamos, bueno, la humedad asciende por capilaridad y dota a toda la pintura que está cuarteada, le da flexibilidad. Entonces la base rosa es insoluble al agua y entonces nos protege las capas de pintura gruesa. Aplicamos Clucel G al 20% en etanol y con el propio pincel se va presionando o con peso secante, el Jolites o secante y peso. Y bueno, solo podíamos trabajar en este tamaño, o sea, era imposible trabajar en tamaño más grande, había que hacerlo en estos cuadrados tan minúsculos.
Por eso se descartó la mesa de succión, porque había que tratar todo con precisión y, bueno, pues con pequeño tamaño. Como veis, aquí está el cuarteado. Aquí está el cuarteado. Otra parte de la obra antes del sentado de color. Esta después del sentado de color. Y bueno, os repito que para mí fue muy importante el tratamiento de esta obra, porque después de muchas pruebas me planteé el no hacer nada, y porque creía que no llegaba a ninguna solución, pero bueno, con la ayuda de Virginia, entre las dos llegamos a una buena conclusión y conseguimos sentar. Y ahora mismo la obra no está expuesta, está en almacenes en el museo, pero bueno, que está bien, que el clucel amarillado, os quiero decir también, y que toda la pintura está estable. Ahora os voy a presentar una de las últimas obras en las que he trabajado en el museo, que hice un tratamiento de conservación y restauración por capilaridad con Sontara. Ya ha hablado antes, han hablado otras compañeras, han hablado del Sontara, y creo que lo estamos utilizando, últimamente lo estamos utilizando mucho en nuestro trabajo, y bueno, creo que es bastante factible. Bueno, es una xilografía que entró en el museo en el 2023, se compró y llegó en una carpeta. eh, Aquí a la derecha veis el taco xilográfico, que es el Martirio de Santa Catalina, que se conserva en el Metropolitan Museum de Nueva York. Creo que la Biblioteca Nacional tiene también una estampa de xilografía del Martirio de Santa Catalina. Eh, Como veis, parece ser en el museo ya llegó sin enmarcar y llegó sin los passepartouts ácidos, pero como podéis ver, es toda la marca que deja es de los materiales, lo dañinos que son todos los materiales ácidos que se utilizaban antiguamente mm, para enmarcar las obras. Y podéis ver en todo el perímetro todo el amarillamiento que ha producido el passepartout. Eh, Posiblemente por el reverso tenía un cartón rizado que, bueno, creo que era un cartón rizado, porque incluso estaban marcadas las huellas del cartón por el reverso. Aquí veis un examen con el microscopio digital, con el dinolite de las tintas y de la mancha esa de Fossing del borde superior izquierdo. Se hizo una limpieza, bueno, se hizo primero la limpieza mecánica y se eliminaron los añadidos que había reintegraciones a lápiz, porque se había perdido parte del grabado de la xilografía, sobre todo en las esquinas, y entonces se eliminaron con goma mecánica. Se hizo una limpieza mecánica y luego se hizo una limpieza por capilaridad con Sontara. Se ponía el Sontara, bueno, como la utilizamos todos, pero nosotros en la parte de abajo yo lo que hacía era poner eh, Remay o Jolités, no recuerdo en este caso qué era, y el secante. Y creo que podéis apreciar cómo deja toda la marca, todo el amarillamiento que se estaba quedando en el secante. Aquí tenéis detalles de la obra, en el borde superior, una mancha de marea, y podéis apreciar todo el amarillamiento y, bueno, pues el antes y después, y el resultado final. Bueno, también quiero comentar que esta obra se hizo gracias al patrocinio de Iberdrola en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Esta sí que ya fue mi última obra de intervención en el museo que hice, y fue una obra de José Arrue, un pintor vasco,
Nosotros tenemos obra, sobre todo óleo de él. Es el primer grafito que ingresó en el museo, que se compró el 2023 también. Y bueno, este también se hizo una limpieza por acuosa, por capilaridad con Sontara. Os voy a mostrar alguna imagen. Mm, no sale todo. A ver, vamos a esperar. Esto es como entró en el museo, eh, con un passepartout ácido y con manchas, como veis, deformaciones en la parte superior y manchas en una mancha de marea que, sobre todo en toda la parte de arriba del pastor y en la parte derecha. No sé por qué, porque había aquí algo secuencial que no me sale. Ahora sale. Vale. A ver, estos son detalles. El reverso de la obra, que tenía muchos adhesivos. Tenía una cinta la de cinta que llamamos vulgarmente cinta de carrocero, que había oxidado mucho el soporte original y deja muchos residuos. No sé por qué no me... Aquí. Eliminación de las cintas se hizo mecánicamente. ¿Veis todos los restos de adhesivo que quedan? En algún caso utilizamos etanol y acetona para poder ablandar estos tipos de adhesivos. Que nos encontramos tres tipos de cintas y bueno, pues las tuvimos que ablandar con etanol y acetona. Se eliminan los restos de adhesivos, pero las manchas siguen quedando, ya que todo el adhesivo había penetrado en las fibras, oxidándolas de una manera irreversible. Se hicieron pruebas con microemulsiones, geles rígidos, non-restore, sobre las manchas de adhesivo y también en las manchas de marea. Bueno, sigo eliminación de adhesivos. A ver. Todos estos adhesivos se habían puesto para unir grietas y desgarros que había en el soporte original. Este es el anverso y como veis las manchas de adhesivo siguen quedándose. No sé por qué no me sale. A ver. Se estudió la obra bajo luz ultravioleta después de la eliminación de las cintas. Eh, no sabemos qué es esta zona blanquecina que se puede apreciar en el soporte. Mm, Se veía solo con la luz ultravioleta. Eh, Como veis, siguen apareciendo todos los adhesivos, las manchas y creemos que habían intentado eliminar la mancha, sobre todo de la parte de la cabeza del pastor, pero y por eso quedó ese resto blanquecino, pero no sabemos. Estos son las pruebas de limpieza con los geles rígidos que os he hablado antes y microemulsiones sobre las manchas de cintas autoadhesivas y las manchas de marea, que sinceramente no se redujeron, o sea que seguían estando ahí. Bueno, y aquí ya hacemos la limpieza por capilaridad con Sontara y se redujeron bastante las manchas y se redujeron bastante también las manchas de adhesivo, pero no del todo. Y decidimos hacer una limpieza por baño acuosa y bueno, hicimos también se había hecho una medición del pH y el pH daba 4,5.
Hicimos una inmersión con hidróxido de calcio a solución saturada y llegamos a un pH de 8. El aclarado lo hicimos con agua destilada y hicimos con metilcelulosa para darle un poco de apresto al papel, ya que era un papel de un gramaje muy fino y estaba muy frágil. Aquí hago la reparación de desgarros y pérdidas con papel japonés y metilcelulosa. Finalmente, como decidimos para la presentación, antes de enmarcar y como había que hacer la presentación en las salas del museo para una exposición, decidimos hacer una reintegración cromática con pasteles, pero mínima para rebajar un poco las manchas de adhesivo. Mm, Y aquí veis el antes y el después. Y bueno, creo que con esto acabo mi presentación, me quedo para las preguntas y lamento haber hecho tan rápida mi presentación, pero realmente no me encuentro en muy buen estado de conservación yo en este momento. Gracias.